Nosotros somos el grupo 1 y nos toca socializar las páginas 216, 217, 218 y 219. Y nuestro grupo está conformado por yo, su servidora, Givelin Aleida Rodríguez Pichardo, y mis compañeras que se van a presentar. Ana María Sánchez, Brianny de la Cruz e Isaura Rincón. Y yo voy a estar hablando con mis compañeras. Iniciaremos desde la página 216 y vamos a interactuar lo que son las malformaciones congénitas. Según lo que estábamos leyendo, es un defecto de nacimiento, malformación congénita y anomalía congénita, con conceptos sinónimos que se utilizan para describir trastornos estructurales. Es decir, que estas malformaciones congénitas también se pueden llamar, son teratologías, del griego que son teratos, que significa monstruos. Esto es muy interesante, nos pareció muy interesante porque ahí podemos ver que a la palabra del griego teatros, que significa monstruo, nos pareció un poco llamativo, por así decirlo. También podemos decir que las anomalías estructurales mayores se identifican, es decir, del 3% de la población de recién nacidos. También tenemos nuestras compañeras que van a interactuar sobre el asunto y seguiremos hablando sobre lo que son las malformaciones congénitas. Bueno, yo continuando con lo que estaba comentando mi compañera Givelin, esta parte de la página 217 trata sobre un gráfico de cómo se divide estas malformaciones congénitas, en la que tenemos un gráfico de pastel donde muestra que el mayor porcentaje, que corresponde al 55%, corresponde a la parte de malformaciones multifactoriales, que esto implica interacciones entre genes y teratógenos. El otro porcentaje que le sigue es el genético, que abarca un 30% de este gráfico de pastel, que la causa es solo genética, como anomalías cromosómicas y mutación de un solo gen. Y seguido finalmente por un 15%, que corresponde a factores ambientales, que esto puede abarcar como fármacos, contaminantes ambientales, enfermedades infecciosas, afecciones maternas, como diabetes, entre otros. Eso es sobre cómo se distribuyen las malformaciones congénitas. Por otra parte, tenemos tipos de anomalías, que muchas de estas malformaciones ocurren durante la formación de estructuras. Por ejemplo, en el periodo de organogénesis, que se extiende desde el inicio de la tercera semana hasta la octava semana de gestación, que eso corresponde más o menos desde los 15 días de gestación a final de los 2 meses de gestación. Las malformaciones derivan de factores ambientales, como ya he mencionado, genéticos o ambos, que actúan de manera independiente o conjunta. Se piensa también que los factores teratógenos que ocurren antes de la tercera semana siguen la regla del todo o nada, que es donde o el embrión muere o se produce un aborto espontáneo. También es importante recordar que es importante señalar que el establecimiento de los ejes corporales de desarrollo ocurre desde la fase tardía de la primera semana. Mi compañera va a continuar con esta parte. Yo voy a seguir desde anomalía y voy a hablar sobre el periodo crítico en el que se genera la mayor parte de los defectos congénitos, que dice que son estructurales y se extienden desde el momento de la fecundación hasta la octava semana de la gestación. En el periodo que sigue a la octava semana y hasta el nacimiento, la exposición a un factor tóxico no suele producir defectos estructurales, debido a que los sistemas orgánicos se encuentran formados y se rebasa el periodo crítico.
Sin embargo, la diferenciación de los órganos, en particular el cerebro, aún es sensible durante este periodo y pueden afectarse. En cuanto a las disgrupaciones, decimos que dan origen a alteraciones morfológicas de estructuras ya formadas y se deben a procesos de musculares que determinan efectos transversos a las extremidades y otros producidos por bailes amnióticos. Son ejemplos de factores destructivos que generan disrupciones. Ya. Entonces mi compañera ahora seguirá hablando sobre ello. Muy bien. Algo que cabe destacar es que entre los tipos de formaciones, como mencionaron anteriormente, hay cierto porcentaje. Y es que un 55% es multifactorial, un 15% vendría siendo ambiental y un 30% vendría siendo a nivel genético. También que, como podemos ver en la página 218, el riesgo más alto está entre la tercera y la octava semana de gestación, y la más bajita vendría siendo ya cuando el embarazo está a término completo, que ya es la semana número 38. Las deformaciones son consecuencias de fuerzas mecánicas que moldean una parte del feto, y esto pasa durante un periodo prolongado. Por ejemplo, el pie equinovaro aducto se debe a la compresión dentro de la cavidad amniótica, y esto es lo que causa la deformación y también afecta el sistema musculoesquelético, y esos son daños que lamentablemente son daños que pueden ser reversibles tras el nacimiento, pero hay algunas patologías y algunos síndromes que lamentablemente no son reversibles. Hay un síndrome vendría siendo un grupo de anomalías que ocurren juntas y tienen una causa común específica. Este término indica que se estableció un diagnóstico y que se conoce el riesgo de recurrencia y en contraste es una asociación no aleatoria de dos o más anomalías que se presentan juntas. Un ejemplo claro de lo que vendría siendo una deformación es el paladar hendido. También hay algo que vendría siendo como la microtía, que es cuando... ¿Perdón? Que también la microtía es uno de esos de esas malformaciones menores que no es exactamente, que no como tal tiene un efecto de que pero también es muy importante porque quizás son menores, pero no generan por sí un mismo daño a la salud del paciente como tal, que también están las malformaciones menores de esas mismas. Así es. También algo muy importante que no podemos dejar de mencionar es que encontrarse una asociación algo que no podemos dejar de mencionar, es el Bactrel, que vendrían siendo anomalías vertebrales, atresia anal y defectos cardíacos. Eso es un conjunto de patologías que el feto viene con ellas. Si bien no se construye un diagnóstico, esta asociación es muy importante, puesto a que esta es la que puede ayudar a identificar ese síndrome, o si el feto viene con alguna patología, y así sucesivamente. Eso fue lo que yo pude entender sobre lo que vendría siendo el Bacter. Ok.
agregando también y concluyendo con lo que tú dijiste sobre el gráfico, que hace como que recalca mucho entre la tercera y octava semana de gestación, que eso está como después de los 15 días de embarazo hasta el segundo mes, es que hay un riesgo muy alto sobre el embrión y que también puede obviarse ciertos órganos, como lo que yo dije sobre la organogénesis, que ustedes saben, el desarrollo de los órganos empieza desde que el óvulo es fecundado. exacto. Desde la fecundación, desde el momento de la fecundación. Exacto, entonces en este proceso se pueden obviar ciertos órganos y crearse de acuerdo a los factores genéticos, ambientales o multifactoriales. Puede haber una obviar algún órgano en este proceso. Así es. Sí. También cabe destacar que también estaba leyendo sobre las malformaciones menores que le estaba comentando a ella de ahorita, que son los pabellones de los auriculares pequeños, que las microtías. Aquí en nuestro libro pues dice que si nosotros somos portadores de una malformación menor, tenemos alrededor de un 3% de contraer una enfermedad mayor o una patología o una anomalía, una malformación, perdón. Pero si tenemos a veces 2 malformaciones menores, a veces podemos tener 3. Si es en el caso de que tenemos 2 malformaciones menores, tenemos un riesgo de 10%, y si tenemos 3 malformaciones menores, tenemos un riesgo de 20%, que eso es muy importante a la hora de leer. De valorar el caso. Ajá, exactamente. Valorar algún caso. Así es. También, señores, que estas desformaciones congénitas abordan, o sea, la tasa más alta de la mortalidad infantil, que es como un 25% de la muerte poblacional, o sea, es elevada. Muy alta. Muy alta. Algo también que debemos de mencionar, o sea, más como estudiantes del área de la salud, es la recomendación de los chequeos prenatales, las visitas constantes para darle seguimiento a todo eso, porque como pudimos entender, hay algunas patologías y algunas de esas anomalías que podríamos corregirlas, tanto cuando el bebé nace y también si nos damos cuenta con tiempo, incitar a lo que es el uso de las vitaminas prenatales y también el no consumo y no abuso de sustancias y todo eso, porque son factores que también influyen a que se desencadenen todos estos tipos de riesgos y todas estas patologías. Sí, también aquí pensando, también pude asociarlo con la materia que quizá muchos hemos dado, que es la genética médica, que ahí te hablan de muchas de las patologías que tú puedes prevenir o que se dan solas, pero que tú puedes tomar alguna carta en el asunto sobre ellas. Entonces eso es muy importante, que no solamente conozcamos, sí conocemos en lo que es embriología ahora, pero si nos basamos ya más en las patologías o estas cosas, podemos darnos cuenta que es muy amplia, como en el sentido de las patologías y las malformaciones. Ya quizá hemos visto que la maestra nos habló de eso en varias unidades atrás, pero que es como muy amplio. Porque aquí está hablando de las malformaciones menores, las mayores, pero si hablamos ya de dar un seguimiento más allá de lo que adentro en el útero, cuando se fecunda un óvulo, es muy complicado, por así decirlo, pero podemos darle seguimiento y también ver si somos portadores de alguna patología o algo así, que no sepamos, que eso es muy importante. Por eso es bueno conocer nuestros antecedentes también y el de la persona con la que vayamos a hacer esa procreación maravillosa que nos dio Dios. Ahora hay que pedir examen y dime, háblame de tu abuela, de tu familia. Dime, háblame, no me hable de ti, háblame
Literal. Sí. Muy bien, esta ha sido nuestra intervención en lo que son las páginas que nos tocaron. Esperamos que le haya gustado y que pasen muy buenas tardes o muy buenas. Bye. Bendiciones. Gracias. Bye.